Bienvenidas, bienvenidos a otro video. Gracias por las hermosas personitas que siguen acá. Gracias por su paciencia, por esperarme tanto tiempo. Les había grabado y aquí les estaba explicando pues cómo leer estas etiquetas, creo que así se llaman en español. ¿Y qué creen? Prendí la campana para que saliera el olor de la comida y se escuchaba más el ruido de la campana que mi voz, así de que pues bueno, tuve que improvisar. Aquí les decía que aunque la portada de un yogur, de una leche, de un cereal, de lo que sea, diga orgánico, que cero azúcar, a veces no es cierto. Hay que leer las etiquetas atrás que dice cuánta azúcar tiene y cuánta azúcar agregada. Ahorita con esto del diabetes gestional, en realidad que estoy abriendo cada día más los ojos, que hay tanta comida que tiene tanta azúcar y tanto sodio, pero más azúcar, y digo, Dios mío. O sea, la leche, amigas, tiene ciertos gramos altos de azúcar de por sí, porque pues es leche, y de ahí le agregan más azúcar. Digo, santo Dios, o sea, cuánto más azúcar. Es como que si nos estuvieran envenenando, amigas. Y pues bueno, no les había podido subir video porque he estado muy enferma de salud. No he estado bien. Pero gracias por seguir acá. Las que siguen acá, gracias. Y las que no, pues ya no tenían que estar acá. Y yo estoy bien, estoy en paz. En este video pues les voy a así hablar. O voy a hacer un voice over, aunque no me gusta hacer un voice over. Me gusta mostrar la cara y hablarles como que si pues estuvieran enfrente de mí. Pero bueno, tuve que improvisar por el ruido. Escuchaba un ruido muy fuerte de la campana esta que saca el aire de pues de la comida. Perdón, alguien vino a tocar la puerta y tocan, amigas, como que sí. O sea, quisieran derrumbar la puerta, pero bueno, gracias a Dios que puedo desde mi celular ahí ponerles un mensaje. O sea, ya el mensaje está ahí, nomás decir nadie puede venir a abrir la puerta y punto. Y se van. Anyways, les quiero mostrar mi pancita. Ya tengo casi 8 meses, amigas, y este vestido que tengo es large, es grande y me queda grande. O sea, yo siento me queda muy grande. Y yo pensé que para este tiempo ya este vestido me iba a quedar súper apretado, pero no es así. Siento que he perdido mucho de peso. Y aquí más o menos le estaba mostrando que comidas, bueno, meriendas y vegetales puedo comer que a mí me caen bien, porque hay muchos mitos. Yo también pensaba lo mismo, que diabetes da por una cierta razón. Y cuando fui con el especialista de diabetes y también con la nutricionista, me dijo, no, hay mucha clase de diabetes y pues al parecer tu cuerpo te está atacando a ti. No es como que hiciste algo malo, porque para las que ya tienen tiempo acá, yo siempre he comido saludable. Me ha gustado comer saludable, me ha gustado hacer ejercicio, pero las hormonas, me dijo el especialista y la nutricionista, tienen mucho que ver con nuestra salud. Y pues bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo siempre pienso que cuando pasa algo, siempre hay algo bueno de todo eso, siempre. Y Dios siempre nos quiere enseñar algo cuando nos pasan esas cosas. Y más o menos de eso también les quiero hablar hoy, que ahorita hay tanta información en las redes, amigas, mucha. Pero antes de que ustedes hagan una receta que pues es para su salud, ya sea a curarse algo, lo que sea, vayan con su doctor. Vayan con su doctor, que pues, lleven a toda su familia,
que les hagan exámenes, que todo esté bien con ustedes y le platican, quiero hacer receta, quiero tomar este suplemento que no es algo normal, o sea, como colágeno es normal para todos, ¿verdad? Obviamente diferente dosis y para niños, o ustedes me entienden. Pero y a uno le dice al doctor, pues sí, me conviene tomar este suplemento o no. Entonces ya el doctor te va a decir sí o no. Porque a mí me pasó algo, amigas, que yo estaba haciendo el ayuno intermitente antes de quedar embarazada, pero yo no sabía cómo romper el ayuno intermitente. Y yo, cuando rompí el ayuno intermitente, aunque comía saludable, comía ciertos carbohidratos, vegetales y frutas que tenían mucho azúcar. Obviamente me subían mucho el azúcar. Y cuando yo quedé embarazada, pues mis hormonas ya estaban por todos lados. Porque eso es lo que me explicaron a mí. Que de por sí el ayuno intermitente te dispara las hormonas por todos lados y tú no sabes cómo romper el ayuno intermitente. Y hay frutas y verduras y todo que puedes como comer como para romperlo. Así de que hay tanta información, amigas, y por eso que les digo, vayan con su doctor, su doctora, que les diga, sí, haz ayuno intermitente hasta tal hora, puedes romper el ayuno intermitente para tal con esta comida, y que también les den si necesitan una dieta especial. Yo al principio, amigas, porque no había ido a ver la nutricionista, yo iba a la tienda y compraba comida que pensaba que era pues orgánica, saludable, y estaba comprando la comida, los vegetales, la fruta, la leche, todo que tenía más azúcar sin yo saberlo, porque yo decía, pues esto es vegetal o esto es fruta. No, amigas, no. Y saber cómo a qué hora comerla y todo eso. Así de que hay tanta información, que ustedes vayan con su doctor y espiritualmente vayan con Dios. O sea, que Dios les dirija qué hacer, porque ahorita hay mucha información y muchas personitas que hacen pues videos acá. Uno trata, porque yo me incluyo, uno trata pues de proveer algo positivo, ¿verdad? En su contenido, pero eso no quiere decir que lo tienes que hacer porque yo lo digo, porque alguien más lo dice. Otra cosita que me pasó fue de que alguien a mí me recomendó jugos verdes ya embarazada, porque pues esa persona perdió desafortunadamente a su bebé. No entré en lujo de detalles porque a mí historias tristes no me gusta consumirme ni cómo revivirlas. ¿Para qué? Ya lo que pasó y cuál es la lección, y hay que move on, hay que seguir adelante. Entonces yo no pregunté, pero la persona me dijo, no, pues toma jugos verdes, no sé qué vas a perder a tu bebé también. Y yo, ahí viene otra cosa, o sea, ¿oraste, Sonia? ¿Le pediste a Dios? ¿Le dijiste a tu doctor que querías hacer eso? Y yo lo hice. Bueno, cuando yo ya fui a la nutricionista y al especialista, recuerden, mis hormonas ya estaban por todos lados, por el ayuno intermitente y porque quedé embarazada. Es normal, donde del embarazo, las hormonas por todos lados. Cuando yo fui a hablar con la especialista y y la nutricionista, le dije que pues estaba tomando jugos verdes, y se echa a reír. Bueno, no tan feo así, era que jajaja, pero se rió y me dice, aunque tú piensas que los jugos verdes, y me explicó, son saludables cuando tú los haces en el extractor de jugo, es cuando más te sube más el azúcar. Y yo, ¿qué? Y dice, sí, pero le dije, pero es esto, es lo otro. Digo, sí, yo te entiendo. Dice, en cambio, cuando lo mueles así con todo, como en la licuadora regular, no te sube tanto el azúcar.
dice, pero aún así no es recomendable esos jugos, especialmente cuando pues hay un issue, una situación de azúcar o tiroides como es tu caso. Y dije, aprendí, amigas. Hay que ir al doctor a que nos diga, a los especialistas, a los que tienen licencia, y también hay que ir con Dios que nos dirija qué hacer, qué no hacer, porque hay tantos mitos, hay tantas reglas ahorita en estos tiempos. ¿Qué hace esto? Que usa este amuleto para el otro, que este está limpia, este el otro. En lugar de uno ir a Dios, de ir a Dios, Dios, guíame qué hacer. Y Dios te va a guiar. Suena imposible y suena como no realista, pero cuando lo haces, siempre tú vas a mirar siempre la mano de Dios ahí que te está guiando. Les digo porque yo había estado pues orando por algo y un día una personita compartió lo que yo necesitaba escuchar y dijo, oh, aquí hay oración, y bueno, ahí compartió y dije, gracias Dios, o sea, me has contestado. Dios nos contesta, amigas, y no hablo una relación con Dios religiosamente, no, amigas. Definitivamente yo ya he pasado esas etapas de religiosidad, de pegarle a la gente con la Biblia, de creerme perfecta, de decir, no, pues ahora yo soy mi Dios, yo voy a crear mi realidad. Y gente que cree en esas cosas, pues ese es su problema de esa gente. Yo vivo mi fe y trato de compartir lo que a mí me ha ayudado y ha sido de bendición, y quiero que también ustedes pues tengan eso, pero pues no quiere decir que tienen que creer lo que yo creo, amigas. No. Así de que bueno, más o menos es un resumen de todo lo que ha estado pasando. Las quiero mucho, los quiero mucho. Gracias por seguir acá. Dios los bendiga y las miro en el siguiente video.